normalmente cuando pedimos un SOC 1 es porque el auditor lo necesita y nosotros necesitamos tener uno para que los auditores financieros puedan hacer su evaluación. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Nelson Camargo, socio y director de la firma Next Audit and Consulting, específicamente de la línea de servicios de advisory, riesgos de tecnologías de la información. Hoy vamos a hablar un tema muy importante para las organizaciones y lo he titulado Preguntas frecuentes para tener un reporte de control interno tipo SOC 1 o SOC 2. Hoy día toma mucha relevancia en las organizaciones exigir este tipo de reportes. Y es un reto bastante importante para las compañías o para los proveedores de servicios poder prepararse y obtener este tipo de reportes. La idea es que con estas preguntas frecuentes más otros videos que estaremos compartiendo podremos ver todas esas diferencias y entendiendo el detalle de lo que exige o lo que se requiere por cada una de estas organizaciones de servicios implementar. Dentro de este tema es importante que entendamos inicialmente el contexto. El contexto es que este tipo de reporte realmente no es una certificación como normalmente vemos una certificación ISO 27001 o otra, en donde el contexto de esta certificación te dice empresa XY está certificada en 27001, ¿sí? Bajo unos procesos específicos, sino que se denota en el informe o en el reporte un detalle bastante explícito de la compañía y de los controles que evaluaron a esa compañía y a ese servicio. Es decir, acá no vas a obtener un certificado puntual, sino que se va a obtener un reporte o un informe de auditoría basado en un estándar internacional. Ese estándar internacional está entregado o está delimitado o fue suministrado por dos organizaciones importantes en Estados Unidos como el IPAC y el IASB para efectos internacionales. Dentro de este tema es importante también entender que este reporte no se ejecuta una única vez. Este tipo de reportes tienen una evaluación del desempeño de los controles, por lo cual los clientes de las organizaciones de servicios requieren como primera medida poder saber y conocer el ambiente de control periódicamente de sus proveedores. ¿Qué quiero decir con esto? Que normalmente el proveedor está obligado a presentar un informe o a presentarse ante una auditoría que emita un reporte de este tipo, por lo menos en un periodo mínimo de 6 meses, pero la regularidad es que se entregue este reporte una vez al año, evaluando todo el periodo e indicándole al cliente que su periodo de auditoría o su periodo de evaluación realmente tiene los controles apropiados y estos operaron en el tiempo de forma adecuada. Este tipo de reportes no solo se enfocan en el servicio como tal, que es una de las partes más importantes y es tratar de asegurar el servicio que se presta a un cliente, a una entidad, sino que también se enfoca en evaluar a la organización de servicios. ¿Qué quiero decir con esto? Una parte importante es el servicio, pero otra parte también muy relevante es la compañía que presta el servicio sea una compañía que tenga un adecuado ambiente de control. Este tipo de evaluaciones se hacen a través de un marco de control interno, como lo es COSO, en el cual la organización tendrá que implementar algunas medidas que den garantías de que su ambiente de control como empresa es adecuado. Básicamente la principal razón es lograr y demostrar a los clientes interesados el adecuado diseño y operatividad de los controles. Es decir, no solo
nos va a preocupar o no solo nos va a, a disponer, digamos, este reporte a que tengas un control definido e implementado, sino que busca garantizar que en un periodo de tiempo logremos demostrar que ese control operó de forma efectiva a lo largo de ese periodo. Lo importante también aquí como punto relevante, digámoslo así, es que este reporte en lo posible o en su gran mayoría no tenga brechas, para lo cual siempre nosotros recomendamos como firma exista una preparación previa para tratar de evitar que salgan observaciones relevantes que el cliente pueda percibir como negativo y pueda afectar su contrato. Entonces, normalmente nuestros clientes nos preguntan o nos dicen, hombre, ¿puedo tener un reporte de control interno tipo SOC 1 o tipo SOC 2? Pues la verdad, les manifiesto, sí, lo puedes tener ya. Simplemente necesitas someterte a una evaluación. Pero acá lo preocupante y lo claro que normalmente le decimos a nuestros clientes es que en el momento en que se haga la evaluación, esa evaluación va a reflejar todas las problemáticas existentes a nivel de control y a nivel de organización. Por lo tanto, lo que tú inviertes en el reporte, pues va a ser un dinero seguramente perdido porque el reporte tendrá todas las observaciones negativas que se tienen del servicio prestado. Yendo un poco más allá, si este reporte lo emite la entidad, la firma que lo emita, le va a llegar al cliente con el detalle de ese tipo de fallas y obviamente va a ser preocupante para tu cliente saber que el proveedor de servicios claves que tiene en su proceso realmente tiene muchas brechas a nivel de proceso y a nivel de seguridad que van a impactar muy seguramente su operación. Por lo tanto, muy fácilmente podría hacerse o podría cancelarse como tal ese servicio. Entonces, lo importante acá es que las compañías que están iniciando, que están optando por llegar a tener esta certificación, piensen en tener una preparación previa para fortalecerse y para poder estructurar su adecuado ambiente de control. ¿Qué tipos de reportes existen? Básicamente, conocemos tres tipos de reportes, el tipo SOC 1, el tipo SOC 2 y el tipo SOC 3. Básicamente, el tipo SOC 1 es relevante para las auditorías financieras de tus clientes, es decir, normalmente se los exigen para efectos de la auditoría financiera a los clientes. Este tipo de reportes como tal tienen una particularidad y es que se enfocan como tal en todas esas controles generales que deba tener su servicio o que tenga que tener tu servicio para poder controlar la operación. Es decir, pensemos, el auditor externo o revisor fiscal en Colombia tiene una necesidad puntual sobre un proceso de facturación o un proceso de nómina, pero esto lo tiene contratado con un tercero. Ese tercero es un sistema como un software as a service en donde se maneja toda la gestión de la nómina o toda la gestión de la facturación. Desde el punto de vista del auditor externo, este es un proceso clave para la opinión del estado financiero y requiere que ese proveedor se someta a una evaluación de control para darle la tranquilidad a ese auditor de que el ambiente de control está adecuado. Y adicionalmente el cliente va a tener cierta tranquilidad de que el proveedor que le presta el servicio tiene controlados sus procesos. Igualmente, este tipo de reportes se basan en dos estándares, el ISAE 3402, que principalmente se usa para cualquier parte, digamos, del mundo fuera de Estados Unidos, y el SSI 18, que es el estándar emitido por el IPAC, básicamente es el utilizado
para presentar ante empresas en Estados Unidos. Es como la diferencia, pero en el fondo los dos tienen, son muy similares en relación a lo que debemos de tener y que deben cumplir las organizaciones. El SOC 2 es un poco más enfocado a los temas de seguridad. Más adelante vamos a ver un poco las diferencias entre el 1, 2 y el 3, porque hay una connotación que si bien en esta charla vamos a tratar muy específicamente el 1 y el 2, es importante que entiendan que hay un reporte 3 que es muy poco utilizado, pero que está. El reporte SOC 2 básicamente se enfoca en los controles relevantes para evaluar la seguridad, la continuidad, la integridad de procesamiento, la confidencialidad y la privacidad. Y básicamente se utiliza o se trabaja a través del estándar AT101, ¿sí? Estos son como los 3 reportes que las organizaciones de servicios pueden optar para tratar de darle esa tranquilidad a sus clientes, que el ambiente de control tanto del servicio como de su empresa es adecuado o apropiado. Hombre, ¿quién o qué es una organización de servicio? Porque he estado mencionando en varias ocasiones qué es una organización de servicio o mencionando la palabra organización de servicio, pero quiero que entiendan básicamente qué es. Básicamente es aquella empresa o entidad que presta servicios a terceros a través de una modalidad de outsourcing, tales como pudiera ser el software as a service, como puede ser el RAS, que es el robot as a service, como puede ser un call center, como puede ser un centro de cómputo, un data center, como pueden ser servicios como BPOs, que en cierto modo pues pueden ayudar a que ustedes controlen o que tengan una gestión sobre un proceso específico. Y son, digamos, algunos ejemplos de organizaciones de servicio que están en el mundo. Yo creo que para todos es claro que el mundo cada vez está enfocado y las industrias o las grandes industrias están enfocados en dedicarse a hacer lo que es su expertise, es decir, lo que saben hacer y lo que es su core de operación, y estas cosas o estos servicios tercerizados o estos servicios distintos que no hacen parte de su operación clave, que no son relevantes para sus servicios o que de pronto no son los expertos, lo ideal es poder entregárselo a un proveedor el cual tenga todas las habilidades y las competencias. Pero cuando entregamos esto, estamos entregando aspectos muy importantes de nuestra operación que de una u otra manera requieren ser controladas o requieren que exista o que se aplique un adecuado control. Para esto es importante poder entender cuál es la cadena de interés o de interés del aseguramiento dentro de este modelo. Y lo que quiero aquí mostrarles es cómo realmente funciona toda esta cadena. Digamos que los clientes le exigen a sus proveedores que tengan un reporte de control interno, ¿listo? Tipo SOC 1, tipo SOC 2 o como mencionaba ahorita un tipo SOC 3, pero normalmente vemos el tipo 1 y el tipo 2 que es los que vamos a centrarnos en esta charla. Básicamente el reporte SOC 1 o SOC 2, porque ahorita vamos a mencionar que hay unas claridades con respecto al tipo, es decir, de SOC 1 hay un tipo 1 y un tipo 2 y del SOC 2 existe un tipo 1 y un tipo 2. Básicamente la organización de servicio, que es la empresa prestadora del servicio de outsourcing, realmente tiene un servicio el cual le presta a las entidades o a sus clientes y para lo cual somete a ese servicio a la evaluación del reporte de control interno. Entonces, pensemos en un ejemplo. Un call center. Su servicio es tener un grupo de personas a través de unas herramientas tecnológicas, a través de unos espacios específicos y una cantidad de personas que van a atender todos los requerimientos en nombre de un cliente. En este caso, el servicio prestado es el servicio como tal de call center, de atención de llamadas para atender los requerimientos de ese cliente, y en ese orden de ideas, el servicio a asegurar es este, o a evaluar es este. Cuando hablamos de un software as a service, básicamente el servicio es
una herramienta tecnológica que soluciona una problemática para tu empresa y que se presta a través de un servicio en la nube. Este tipo de servicios realmente son los que buscarían ser asegurados o evaluados para que tu cliente tenga la tranquilidad. Entonces, si yo tengo un software de nómina, que es el servicio que presto, prestar una solución de software tipo as a service a través para la nube como tal, esta solución es la que se somete, o este servicio es el que se somete a evaluarse a través de un reporte de control interno para garantizar que ese software o ese servicio de call center está adecuadamente implementado y que tiene los controles suficientes que permitan no afectar a tu cliente. Entonces, ese servicio se evalúa a través del reporte de control interno y los usuarios beneficiados como tal, pues vienen siendo las entidades usuarias, que son los clientes. ¿Listo? Estos clientes son los que normalmente les exigen a las organizaciones contar con este tipo de servicios, a las organizaciones de servicios, tener este tipo de servicios, pero básicamente obedece a una obligación, llamémosla, o un requerimiento que vienen de parte de los auditores externos. Entonces, los clientes pueden tener una principal preocupación, es que como parte de mi control interno, yo necesito saber que ese proveedor que contraté para esa función específica de mi negocio, como puede ser la nómina o como puede ser el servicio de call center, como son los ejemplos que estoy poniendo, normalmente están controlados. Pero la otra situación que puede pasar es que simplemente el auditor externo necesita evaluar el estado financiero de la compañía y emitir su opinión a final del año, a final de cada año, y ellos necesitan evaluar los diferentes componentes de control de la organización. Entonces, cuando ellos están evaluando, se van a encontrar que el software as a service de la nómina, que es un servicio o es una cuenta significativa para evaluar, realmente tiene unos puntos importantes de control y que no están a cargo del cliente. En este orden de ideas, el que maneja estos puntos claves o el que tiene que tener estos controles claves viene siendo el proveedor de servicio. Por lo tanto, ese proveedor de servicios, ese auditor externo, le exige a su cliente que, como tiene un proveedor clave, la forma más sencilla es que se someta a la evaluación de un reporte de control interno y que le entreguen a ese auditor externo ese reporte para satisfacer sus necesidades de evaluación. Entonces, un primer interesado es el cliente, saber que su servicio contratado realmente tiene las condiciones adecuadas de control. Y por último, otro tema no menos importante, pues que el auditor externo satisfaga sus necesidades de control a través de la evaluación de un reporte de este tipo. El servicio que se presenta o que se presta va a ser evaluado como tal, como la primera situación o el primer elemento que se tiene que considerar, y es que evalúa el control interno de ese servicio o el funcionamiento correcto del servicio inicialmente. Pero posteriormente, este tipo de reportes no solo se preocupan porque el servicio que prestamos sea seguro o tenga las condiciones adecuadas de control, sino que además se preocupa por la empresa que presta el servicio. Es decir, el servicio puede ser muy bueno, puede tener todas las calidades que necesita tener el servicio, las garantías de seguridad, las garantías de control, pero puede que la entidad o la organización de servicios como empresa que presta ese servicio realmente no tiene un adecuado ambiente de control, lo cual puede afectar o podría afectar la opinión también del reporte. ¿En qué sentido? Hombre, no tiene controles específicos para retener al personal, para manejar sus riesgos, para controlar las operaciones, para controlar los sistemas, para controlar digamos, a la directiva o a la toma de decisiones claves, no tienen un proyecto o no tienen una estrategia clara de la organización,
lo cual pudiera generar algunos riesgos, como por lo menos se acabe la empresa o la empresa abandone o la empresa se meta en algunos líos jurídicos por no tener un adecuado ambiente de control, termine perjudicando esa empresa al servicio y obviamente si se afecta el servicio, afectamos a nuestro cliente. Entonces, por eso, digamos que el servicio se evalúa a través de los reportes como el SOC 1 y SOC 2, basado en controles generales de procesamiento, controles claves de aplicación u otros temas importantes, y el SOC 2 se enfoca principalmente en la confidencialidad, disponibilidad, privacidad y seguridad e integridad del servicio como tal. Mientras que la organización de servicios se somete a la evaluación de control interno bajo un marco COSO, que es un marco de control interno, el cual se mueve en 17 principios en donde se evalúa como tal el correcto o la correcta operación de esa entidad o de esa empresa. ¿Cuál es la preocupación de los clientes, que son básicamente los beneficiarios del reporte? Básicamente las preocupaciones que vienen prácticamente del cliente y de los auditores externos es que, entendiendo pues que este tipo de servicios tercerizados cada vez es más grande y cada vez nos interesa más contar con este tipo de tercerizaciones porque nos facilitan la vida, una empresa que es experta, que conoce, que ya sabe, que tiene la gente, tiene los recursos, tiene las expertices, tiene las herramientas. Entregamos esa parte clave como clientes, pero empiezan a surgir una cantidad de riesgos potenciales que pudieran afectar al cliente como tal. Entonces, pueden ser temas como la suspensión parcial o total del servicio ofrecido, afectando al cliente. Y obviamente si afecta al cliente, el auditor externo va a prestar total atención a ese punto. Un segundo punto es la divulgación de información confidencial de clientes, es decir, que a través de ese outsourcing o de ese software as a service que yo le entregué, le estoy dando datos claves a ese tercero para que administre esa información confidencial, ¿sí? Porque está saliendo la información de la empresa hacia el tercero y el tercero la tiene almacenada seguramente con otro tercero, como Amazon, como Google, etcétera, y obviamente está generando una cadena de riesgos en relación a la confidencialidad de la información. Otro tema importante es el procesamiento erróneo e incompleto de los datos, es decir, yo le estoy dando al experto unos datos para que me procese en teoría de una forma apropiada o controlada, pero resulta de que por fallas en la operación, por algunas situaciones de control interno, pues empezamos a tener fallas en la ejecución de los controles y por ende tenemos como conclusión pues una afectación del servicio. Incumplimiento regulatorio del tercero que afecta a los clientes de alguna u otra manera. Si la organización de servicio no tiene un buen ambiente de control y llegase a tener una afectación por incumplimiento regulatorio en alguno de sus obligaciones, de una u otra manera puede afectar al cliente. En relación a la empresa como tal, hay un tema muy importante y es la toma de decisiones irracionales que pudieran afectar la prestación del servicio, es decir, un jefe que si bien el servicio funciona como un reloj y funciona muy bien, el presidente o el líder o el CEO de esta compañía o de esta organización de servicios toma decisiones irracionales o decisiones que están por fuera de un adecuado ambiente de control y pone en riesgo la operación de sus clientes. Y por último, la pérdida o robo de información de sus clientes de forma intencional o no intencional, pero que por falta de controles apropiados dentro de la organización de servicios pudieran llegar datos sensibles o claves del cliente a la luz pública o a personas que realmente no lo requieran. Entonces, básicamente, los clientes exigen a las organizaciones de servicios evaluar el control interno, tanto de servicio como empresa, y los auditores externos exigen a sus clientes que los terceros claves sean controlados a través de este tipo de reportes. Un tema importante
que siempre hay que tener en cuenta es que surte la pregunta, mejor dicho, ¿cómo podemos controlar a una organización de servicios? O sea, o a un outsourcing o a un tercero al cual yo le estoy entregando parte de mi operación como cliente. La verdad existen dos. Una es que yo como empresa o como cliente los audite directamente y la otra es que yo les exija un reporte tipo SOC 1 o SOC 2 para que sean evaluadas. Pero para las dos partes, tanto para el cliente como para la organización de servicios, termina siendo un problema que los auditen directamente. Entonces, pónganse en el lugar del proveedor de servicios. El proveedor de servicios puede tener 10, 20, 30 clientes y de esos 10, 20 o 30 clientes, imagínense que todos sus auditores internos de esos clientes quieran hacerle auditoría para estar tranquilo de que el servicio que está prestando es el apropiado. Entonces, eso requeriría un esfuerzo bastante amplio en la organización de servicios para poder lograr atender todos esos requerimientos o todas esas solicitudes que se están prestando. O sea, todas esas solicitudes que se están haciendo por parte del cliente. Obviamente requiere esfuerzo, tiempo, atención en esas brechas que pudieran identificarse, que obviamente va a requerir sustentarle a cada cliente diferentes cosas. Realmente para la organización de servicios esto es un problema y que lo más fácil para ellos es poder someterse a una sola evaluación de un reporte de control interno que puede ser un poco más exigente, pero le va a permitir simplemente al que le pida el reporte entregarlo y con eso es suficiente. Igualmente para las empresas esto es un problema, es decir, les tocaría que todas las áreas de control interno o las áreas de auditoría o las áreas del proceso se dediquen a evaluar sus proveedores. Entonces, si yo como empresa, cliente, tengo 10 proveedores, tengo que organizar, evaluar 10 proveedores al nivel de detalle que requiere cada proveedor. Obviamente, para la empresa también es un problema tener que evaluar a todos esos proveedores. Entonces, la forma más sencilla definitivamente es obtener un reporte de este tipo. Puede tener unos costos que pueden ser mucho más altos, pero al final para una empresa a una organización de servicios realmente es una credencial de mucha importancia y mucha relevancia que le va a permitir poder entrar en cualquier organización grande en el mundo, principalmente en Estados Unidos, donde es mucho más exigido este tipo de reportes, pero ya hoy vemos organizaciones o entidades en el mundo que cada vez lo exigen. Por lo menos en Colombia, a través de la Superfinanciera, existe una circular que todos los servicios en nube, la 05, los servicios en nube, le dice a las entidades que esos servicios en nube sean, o se les solicita o se les exija tener reportes de control interno. O las entidades o las empresas que coticen en bolsa, obviamente tienen un nivel de cumplimiento bastante amplio, por lo cual requieren que todos los controles de sus proveedores igualmente sean evaluados a través de este tipo de reportes. Porque una vez que los proveedores tengan este tipo de reportes, obviamente eso va a facilitar y va a garantizar que el ambiente de control del cliente sea apropiado y dé garantías, digamos, a todos los accionistas o a todos los interesados, digamos, en esta compañía. Bueno, normalmente nos hacen muchas preguntas de cuál es el proceso para tener un reporte tipo SOC 1 o tipo SOC 2. En el mercado hay varias, digamos, varias formas de poder hacerlos, pero lo importante es entender que este tipo de reportes no puede ser hecho por cualquier tipo de compañía. Normalmente las compañías que pueden apoyar la ejecución de este tipo de reportes vienen siendo esas organizaciones, digamos, de contadores públicos o firmas que evalúan y que dan opinión sobre las compañías en relación a su ambiente de control y hacia la opinión de los estados financieros de las compañías. Y básicamente son esas firmas auditoras externas
que en su gran mayoría pues pudieran apoyar en la preparación, digamos, o en la presentación de este tipo de reportes. Pero normalmente en el mercado pues hay muchas compañías que por su tamaño realmente no tienen la expertise o el conocimiento de poder apoyar a las empresas en este tipo de presentaciones de resultados. Y por otro lado, en el caso del reporte SOC2, que se enfoca mucho en seguridad, normalmente se tiende a pensar que una compañía experta en seguridad pudiera apoyarlos en este tipo de trabajos, pero realmente son temas muy especializados y son algunos, digamos, algunos puntos donde realmente se tiene que tener un conocimiento específico del estándar para poder apoyar este tipo de trabajos. Pero básicamente lo que nosotros le decimos a nuestros clientes es, tú puedes someterte al examen y puedes hacerlo en el momento que tú desees. Pero como les decía al principio, obviamente está expuesto esa opinión que tú le vas a dar, digamos, a tu cliente en relación a tu ambiente de control. Cuando tu cliente vea un reporte con muchas falencias o con muchas dificultades en relación al ambiente de control, muy seguramente vas a generar preocupaciones que pudieran darte a la cancelación de tu contrato. Entonces, lo más sano definitivamente es prepararse, tener una preparación completa que nosotros como compañía ayudamos, digamos, de principio a fin a través de un acompañamiento bastante detallado en las organizaciones. Pero lo importante y el consejo más significativo acá es que si te vas a someter por primera vez a un reporte de esto, lo importante es que lo hagas a través de una preparación previa. Muchas veces nos preguntan, hombre, pero ¿cuánto puede ser el proceso de preparación? Normalmente el proceso de preparación puede ser, digamos, entre 3 y 4 meses previo al periodo de evaluación, teniendo en cuenta que hay unos controles que son de operatividad que tienen que correr en un periodo mínimo de 6 meses. Entonces, para que esos controles empiecen a operar bien en esos 6 meses mínimo de periodo que sugiere el estándar, debemos de tener una preparación en el cual consiste básicamente en apoyar a la identificación de riesgos del cliente con base al servicio prestado, en tratar de identificar cuáles son todos esos controles claves que tienen que estar digamos, en el ambiente de control de ese cliente para poder proteger el servicio, en tratar de apoyarlos para que fortalezcan el ambiente de control a nivel de COSO, y probarles los diferentes controles para evitar pues que las fallas salgan dentro del proceso de auditoría, sino que por el contrario se detecten en la parte de pruebas, en los testeos, se detallen esas dificultades y puedan ser corregidos previo al periodo. Y dentro del periodo de ejecución, que si fuese un periodo mínimo de 6 meses, obviamente es importante asegurar que esos controles que tienen operatividad funcionen bien durante esos 6 meses mínimos que se van a requerir. Entonces, si lo vemos, el proceso puede ser entre 3 o 4 meses previo al inicio del periodo y el periodo mínimo son 6 meses. Entonces, estamos hablando que puede ser entre 9 y 10 meses en el que se tiene que estar constantemente trabajando, preparando, fortaleciéndonos, monitoreando los controles para que cuando el auditor de servicio llegue en ese mes 11, ¿sí? O en ese mes 10, dependiendo cómo lo determine la compañía, según el tamaño, según la dificultad que pueda tener el servicio, va a poder hacer una auditoría que evalúe esos 6 meses hacia atrás. Entonces, si nos damos cuenta, básicamente el proceso completo de preparación puede tardar entre 10 y a 11 meses, en el cual les va a resultar muy factible al cliente, al proveedor de servicio, poder prepararse de forma adecuada y obtener este reporte de control interno de la forma más amena posible. Sin embargo, a pesar de que estamos hablando de 10 meses, esto requiere un esfuerzo importante en la empresa. Esto requiere que las organizaciones se preparen
y que se involucren, porque normalmente tienden las empresas a indicarle que, a la persona de tecnología que sea la que aborde el proyecto, pero se olvidan de que esto es un tema de ambiente de control de toda la organización y muy posiblemente va a participar toda la organización en este tema. Entonces, esa preparación sí o sí es recomendable que se haga previa para que tengan todos los pasos de lo que tienen que hacer, de lo que tienen que ajustar según el servicio y según los riesgos de su servicio. Y la otra es la evaluación, a la cual ya una vez que yo tengo una preparación, me someto con un auditor externo, ese auditor hace la evaluación, prepara el reporte y entrega el reporte de control interno a la entidad usuaria. ¿Cuáles son los beneficios de contar con un reporte de este tipo? Y aquí lo quise dividir en dos partes. Una primera parte es el beneficio como tal para la organización de servicio y otro beneficio como tal es para la entidad usuaria. Si lo vemos desde el punto de vista de la organización de servicio, lo que podemos ver es que va a generar mayor confianza y transparencia a sus clientes al tener un reporte de este tipo, porque va a estar generando tranquilidad o confianza de que el ambiente de control de su servicio y de su empresa es el adecuado. Entonces, con un reporte de este tipo, casi que ya tenemos un pie adelante para ingresar o para dar la tranquilidad a todas las organizaciones grandes que puedan existir en el mundo, o los clientes grandes que puedan existir en el mundo, ya que estos son los que realmente exigen este tipo de reportes. Otro tema importante es que satisfacer los requerimientos de cumplimiento de los clientes. Cuando ya tú tienes un reporte de esto, le estás solucionando un problema que el cliente normalmente tiene, y es que los servicios clave los entregó un tercero, pero su auditor lo está evaluando, le está pidiendo ser evaluado y de una u otra manera va a requerir tener tranquilidad de que ese proveedor de servicio cumple o que tiene un adecuado ambiente de control en su organización. 3, genera una importante ventaja competitiva. Es decir, si tu servicio es call center, una cosa es tener un call center que recibe información de los clientes, que trata con datos personales de los clientes o que tiene otros riesgos relacionados con pagos de tarjeta, con recepción o atención de información médica de clientes, y que realmente cuando tú tienes este reporte, vas a poder, digamos, marcar una diferencia importante entre un call center que no tenga este reporte y uno que sí lo tenga. Entonces, claramente se convierte en una ventaja, un factor diferenciador en la hora de tomar una decisión para una empresa importante. Y otro tema, pues, el tema del marco regulatorio, que obviamente va a ayudar de una u otra manera a que las entidades se sometan dentro de su ambiente de control a organizar o a dar cumplimiento a sus requisitos clave para la prestación del servicio. Para la organización de servicio, para la organización usuaria, que en este caso es el cliente, definitivamente el tener un proveedor que tenga un reporte de esto va a ser clave y seguramente un factor diferenciador a la hora de tomar la decisión, como lo decíamos ahorita. Entonces eso va a generarle confianza sobre el servicio que se preste y sobre la empresa. Y básicamente va a tener contento a sus auditores. Cuando ya como organización usuaria sepas que tus proveedores claves tienen ese reporte, básicamente responderle con tranquilidad a tu auditor que acá tienen los reportes de los proveedores que son claves para el servicio de ese cliente. Entonces, digamos que cierta tranquilidad se da en el cliente como tal, y mucho más aún va a ser una ventaja importantísima para cualquier organización de servicio y un factor totalmente diferenciador. Es importante tener en cuenta que muchas de las compañías que hoy día han emergido a través de todo este tema de los servicios en la nube son compañías pequeñas, son compañías de 10, 15, 20, 40, 50 trabajadores que trabajan día a día por prestar un servicio de alta calidad y que normalmente les lleva a que sus clientes sean clientes importantes o relevantes en el mercado.
Entonces, sí o sí, va a ser un factor importantísimo poder tener o poder contar con un reporte de este tipo. Algunas características de este tipo de reportes. Lo que les mencionaba ahorita, el periodo mínimo de evaluación de este tipo de reportes es que sea mínimo 6 meses de operatividad del control o de los controles. Se sugiere que se efectúen en periodos de 1 año. ¿Qué quiere decir con esto? Que digamos para arrancar uno puede, para tenerlo lo más pronto posible, evaluar un periodo mínimo de 6 meses, pero los siguientes años vas a tener que hacer una evaluación que te permita dar cumplimiento para el restante del periodo, ¿sí? O es decir, para todo el año. ¿Qué quiero decir con esto? Que el reporte debe de tenerlo anual y los siguientes años lo que se espera es que sea por el año completo la evaluación. ¿Cuáles son estas características de este tipo de reportes? Básicamente, el enfoque del SOC 1 que se hace a través del estándar ISAE 3402 o el SSI 18 es que básicamente prueba los controles que son relevantes para los informes financieros de la entidad usuaria. Posteriormente, el enfoque del SOC 2 se basa principalmente en aquellos, digamos, en controlar lo que es la seguridad, la continuidad, la integridad de procesamiento, la confidencialidad o la privacidad de la información. Igualmente pasa con el SOC 3, solo que la diferencia con el SOC 3 es que tiene algunas limitaciones que vamos a ver. Tipos de procesos o sistemas, limitados a procesos o sistemas relevantes para el informe financiero, ¿sí? Que es el interés de los auditores en este caso. Y ahí hago una claridad porque normalmente se entiende que tienen que hacer un SOC 1 porque lo que voy a evaluar es un proceso financiero. Y realmente no es que sea por un proceso financiero, sino que satisfaga las necesidades relevantes para que los auditores externos puedan hacer su evaluación o su informe financiero de una forma apropiada y tranquila, digámoslo así. El SOC 2 puede ser aplicado en cualquier proceso y sistema, igualmente el SOC 3. Los criterios, digamos, con que se evalúa es diseñado para atender las necesidades de auditoría de los estados financieros normalmente, en el caso del SOC 1. O sea, normalmente cuando pedimos un SOC 1 es porque el auditor lo necesita y nosotros necesitamos tener uno para que los auditores financieros puedan hacer su evaluación. Y el 2 es proporcionar aseguramiento a los clientes y socios comerciales del ambiente de control en relación a los riesgos de seguridad. Y el SOC 3 igualmente. ¿Cuál es el público objetivo? Empresas y usuarios y sus auditores en el caso del SOC 1, en el caso de SOC 2, clientes y socios comerciales normalmente. Y el 3, básicamente socios comerciales y otros interesados que puedan estar, básicamente es muy parecido al SOC 2. El uso y distribución perdón, del 1 y el 2 básicamente es restringido, podría ser restringido, mientras que el SOC 3 básicamente es un reporte que generalmente no es restringido, que es el que normalmente encontramos en las páginas web de los proveedores que pudieran descargar, pero que no tiene el detalle de la evaluación de los controles, simplemente se enfoca en un pedazo que es el control interno y la opinión. Sin embargo, el SOC 2 y el SOC 3 sí tiene el detalle, y en ese detalle los clientes van a poder ver claramente cuál es el control, qué hizo el auditor para probar ese control y cuál fue el resultado de la evaluación de ese control. Básicamente esto es lo que traían estas charlas. Vamos a seguir viendo dentro de las próximas semanas algunos temas muy importantes en cada uno de estos tipos de reportes. Vamos a estar profundizando en cada uno de estos tipos y contarles que estamos totalmente disponibles y dispuestos para atenderles. Estamos ubicados en Colombia, en Bogotá y en Estados Unidos, en el estado de la Florida, para la cual podemos apoyar a todos los clientes en diferentes regiones. Actualmente contamos con clientes en diferentes países como Estados Unidos, México, Salvador, Costa Rica, Guatemala, Panamá, que estamos dispuestos a través de un equipo de expertos a poder apoyarlo en los diferentes elementos.
que se requieran para que ustedes puedan lograr este objetivo y puedan cumplir con este objetivo que puede marcar la diferencia o el antes de su empresa y el después de su empresa, por lo cual ponemos a disposición toda nuestra infraestructura, todo nuestro equipo de profesionales con mucha experiencia en la preparación y elaboración de este tipo de reportes, y no queda más que despedirme. Muchísimas gracias y estamos en un próximo contacto.